Hola, buenas. Bienvenidos al podcast de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro diálogo interior, ese diálogo que mantenemos a través de nuestros pensamientos con nosotros mismos durante todo el día. La verdad que hoy me ha hecho reflexionar mucho porque estaba trabajando justo este tema con una mujer en una sesión de mindfulness y meditación y me ha parecido muy interesante ahora para trabajarlo un poco más en profundidad. Y es que si nos damos cuenta, todos los días, todo el día tenemos un mogollón de pensamientos y si nos damos cuenta más en profundidad, muchos de ellos son pensamientos negativos, son pensamientos que nos exigen, que nos juzgan de alguna manera, ¿no? Y quería explicar que esto viene de una parte nuestra que en meditación solemos llamar mucho el juez interior. Y resulta que nuestra psique, una vez que nos hemos hecho adultos, se ha fragmentado en muchas partes. Cuando éramos niños era una mente mucho más integral, mucho más plena, pero a medida que han ido pasando los años y hemos ido viviendo experiencias, nuestra mente, por supervivencia, se ha ido fragmentando, se ha hecho como añicos, ¿no? Como si hubiese muchas partes de nosotros mismos un poco descolocadas. Y una de las que más daño nos hace es esa parte que se ha quedado desconectada de todas las demás, que es ese juez interior, es esa voz que siempre nos está exigiendo, que nos miramos al espejo y siempre tenemos algo que mejorar. Esos pensamientos negativos, es toda esa parte que una vez que nos llega ese pensamiento, como lo escuchamos y nos lo creemos, eso nos lleva a un malestar, a sentir unas emociones negativas. Entonces, mi idea aquí es que reflexionemos un poco de todo esto y aprendamos en estos momentos a activar nuestra parte observadora, una parte que simplemente observa todas las demás partes desde el silencio, desde el no juicio. Sería nuestra conciencia, nuestra observación. Que ahí nos demos cuenta de, anda, mira, ya me ha entrado por aquí el juez interior y yo decido si prestarle atención o no prestarle atención. Lo ideal aquí para liberarlo es observarlo sin juicio, dándole espacio y dejar que poco a poco se vaya liberando por sí mismo, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer cuando de verdad demos un paso atrás y podamos observarlo. Y otra cosa con la que me gusta mucho trabajar es que demos mucha más cabida a esas partes nuestras positivas, ¿vale? Que nuestro diálogo interior vaya cambiando hacia un diálogo más positivo. Como yo digo, también tenemos partes como más aliadas nuestras, como si fuese a actualizar nuestra mejor versión. ¿Cómo le tratarías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu hijo, a tu hija, a alguien a quien amas? Pues empezar poco a poco a hablarnos así a nosotros mismos, a tratarnos así, para que esa parte mejor amiga nuestra, nuestra mayor aliada, se vaya haciendo cada vez más grande y predomine más en nuestro diálogo interior, con el fin de que por dentro sobre todo nos vayan llegando mensajes más positivos, mensajes que de verdad nos sintamos acompañados, nos sintamos amados, queridos. Entonces esto es un trabajo muy muy importante que hago a través del mindfulness y simplemente eso, pararnos a pensar un segundo en nuestro día a día, ¿cuánto somos de exigentes con nosotros mismos? ¿Qué hay más en nosotros? ¿Esa parte de juez interior o esa parte de nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo? ¿Qué hay más en ti ahora? Porque eso sí que podemos tener herramientas para cambiarlo y para hacer de las vivencias algo más positivo, más pleno. Aquí, ahora, os invito a miraros en el espejo por un momento. Simplemente observaros, observar vuestro rostro, observar vuestros ojos,
lo que transmiten vuestros ojos, cómo es vuestro cuerpo, que simplemente os miréis en el espejo y dejéis pasar lo que tenga que pasar, a ver qué viene a vuestra mente, qué pensamientos pasan, qué cosas a mejorar dice tu mente, tus pensamientos. Y darte cuenta en ese preciso momento que eso que llega a tu mente, aunque parezca muy tuyo con tu voz, son solo pensamientos, no son verdad. Simplemente nuestra mente está hecha para estar emitiendo impulsos nerviosos constantemente que se convierten en pensamientos, en imágenes, en recuerdos, que luego generan emociones. Estos pensamientos no son reales. Los tenemos todos ahí desde bien pequeñitos, por la sociedad en la que vivimos y la educación que nos dieron nuestros padres, pero no somos eso. Entonces nos miramos en el espejo, aparece algún pensamiento negativo a veces y vamos a entrenar en simplemente dejar pasar esos pensamientos, dejar pasar esos juicios, seguir mirándote al espejo y empezar a hablarte un poco más positivo. Al igual que tratamos bien a nuestros seres queridos que amamos, pues empezar a hacer ese ejercicio interno también con nosotros mismos va a ser muy liberador, va a subir mucho nuestra autoestima y la seguridad en nosotros mismos. Y sobre todo, ir hacia un camino de aceptación total a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, que haya una aceptación, observación, sin juicio. En ese momento simplemente iremos cayendo poco a poco cada vez más en el presente, en nuestro cuerpo, en vivir las experiencias que tengamos que vivir, pero sin generar más contenido mental, sin generar más pensamientos, sin tanto sufrimiento, viviendo el presente en plenitud, tal y como es. Habrá experiencias un poco más placenteras que nos gusten más y habrá experiencias y emociones más desagradables. Pero si no emitimos todos esos pensamientos negativos acerca de esa experiencia, la verdad que nos iremos sintiendo cada vez un poco más plenos, porque una vez en este camino te das cuenta que toda experiencia, toda emoción es transitoria, es pasajera, como si nuestro cuerpo fuese una casa y esas emociones, esos pensamientos viniesen de invitados dentro de nuestra casa, están ahí un rato, pero luego se van a ir. Simplemente activando cada vez más nuestra conciencia, despertando cada vez más, observando, las vamos a ir liberando por sí solas, sanando, convirtiéndonos en seres más íntegros. A mí este ejercicio me ayudó enormemente y espero que también lo podáis poner algún día a prueba vosotros y recordar que para seguir despertando poquito a poco más de este sueño, de estos pensamientos de nuestra mente, hay que tener un compromiso muy grande con nosotros, decir un sí a cambiar, un sí a vivir desde nuestra mejor versión, un sí total a conocernos más en profundidad. Bueno, un abrazo muy grande.